que Dios nos siga dirigiendo y que Dios nos siga bendiciendo en este tiempo. Estamos entrando a la semana que se recuerda como la Semana Santa. Y pues durante estas semanas nosotros hemos estado meditando también en este evento importante de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre Celestial, porque seguimos creciendo en esta nueva vida por el regalo de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Sabemos, Señor, que este nuevo pacto tiene para nosotros tu palabra, tu provisión para cruzar los desiertos y el sacerdocio, que es esa autoridad que tenemos en Cristo Jesús como tus hijos amados. Tú has dicho, Dios mío, yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Queremos pedirte, Señor, que derrames sobre nosotros de tu Santo Espíritu, de tu palabra poderosa, Señor, que nos guíe, que nos sustente, que nos oriente, Señor, que nos reprenda en estos tiempos que vivimos. Son nuestros tiempos y queremos, oh Señor, honrarte en esta generación. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, estamos meditando en Juan capítulo 11 de este momento que hemos estado reflexionando en la resurrección de Lázaro, ¿no? El contexto de la resurrección de Lázaro. Y hemos estado caminando lentamente por el pasaje. Ahora les invito a que analicemos la reacción y la atención que Jesús le puso a cada uno de estos hermanos. Eran 3 hermanos. Y estas palabras poderosas, ¿no?, que quedan para nuestro recuerdo en Juan capítulo 11, versículo 25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Es una gran pregunta para nosotros en este tiempo posmoderno, ¿no? Un gran desafío para la cristiandad de esta generación. Volver a la fe original, ¿no? Y seguir creyendo en las promesas de Dios. Y no solo eso, sino que no somos seres que vivamos solamente en esta tierra, ¿no? Somos seres eternos por cuanto Dios nos ha creado nuestro espíritu, nuestra alma, y nosotros viviremos por siempre. La gran pregunta es, ¿estamos preparándonos para esa nueva vida que hay después de esta vida terrenal? Porque a la larga todos resucitaremos y daremos cuenta de lo que hayamos hecho, ¿no? Pero bueno, estamos pensando en ese momento de Juan capítulo 11. Y bueno, el encuentro de Jesús ahora con Marta primero, después María, y de último Lázaro, los 3 amigos de Jesús, a mí me parece muy interesante y muy desafiante para nosotros que estamos en búsqueda de también ser dignos, ¿no? De ser amigos de Jesús. No tenemos que pagar por nuestra salvación, pues Jesucristo ha pagado por nuestros pecados y nos da gratuitamente la salvación. Sin embargo, otra cosa es pues ser un hijo obediente, ¿no? Ser un discípulo verdadero en este tiempo y por sobre todo ser amigo de Jesús, ¿no es cierto? Y tenemos el tema de estos 3 amigos de Jesús y la manera en que Jesucristo abordó sus necesidades en ese momento en Juan capítulo 11. ¿Qué podemos decir del contexto? Estos 3 amigos de Jesús, que eran hermanos, vivían en un pueblo, una ciudad muy cercana a la capital de Israel, ¿no? A Jerusalén, a solamente 3 kilómetros, lo cual
como los mismos discípulos lo dijeron en los versos anteriores que ya leímos, eh, estaban preocupados los discípulos porque regresar a Jerusalén era muy peligroso para Jesús. Ya estaba, digamos, en un momento eh, muy complejo en el ministerio de Jesucristo por cuanto ya se había enfrentado al liderazgo judío de aquel tiempo, ¿no? Yo veo en estos pasajes que si ustedes pueden recordar, ahora nos tocaría, y bueno, evidentemente no quiero tocar o no quiero extenderme en mi meditación e invitarles a ustedes a que lean del 17 al 44. Hermosa imagen la que tenemos de un Lázaro resucitado con sus dos hermanas, ¿no? Ahí las tenemos más o menos en los extremos, sus dos hermanas contentas por el obsequio de Jesucristo. Pero más que la resurrección de Lázaro, yo veo tres cosas acá. Número uno, la resurrección en Cristo fortalece nuestra fe. Y lo vemos en el caso de Marta. Fíjense ustedes que cuando Jesús llega, por fin, después de 2 días de tardanza, no de mala fe, ¿verdad? Sino Jesucristo quería evidenciar, ¿no? Un milagro poderoso y como ustedes pueden darse cuenta al final de la lectura, sus enemigos evidentemente no iban a creer. Así de sencillo, así de duro es el corazón, ¿no? Con aquel que se considera enemigo de Dios. Bueno, Jesús llegó para atender a sus amigos. En ese sentido, cuando Jesús llega al momento, una especie de velorio que aún existía, a pesar de que Lázaro ya tenía 4 días de muerto, eh, la primera que se acerca a Jesús corriendo es Marta, ¿no? Muy interesante esto porque Marta la vemos muy atareada en sus quehaceres en un episodio pasado, mientras María estaba muy dedicada a escuchar las enseñanzas de Jesucristo. Sin embargo, ahora es Marta la que corre, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí vemos un primer tipo de cristiano, ¿no? Aquel que corre hacia el Señor y le demanda, porque de alguna forma Marta fue muy respetuosa. Pero si tú hubieras estado acá, le dice a Jesús, ¿no? Mi hermano no hubiera muerto. Y yo sé que en el día postrero él resucitará. Miren ustedes qué bonita ya la confianza que se tenía con respecto a la resurrección. La resurrección eh, no era una creencia que Jesucristo inaugurara. Ya los mismos fariseos creían en la resurrección, por cuanto las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento lo mencionan, lo insinúan, ¿no? La resurrección de entre los muertos. Eh, y bueno, Marta está mostrando ahí su fe, su creencia de que pues su hermano Lázaro resucitará en el día postrero. Jesucristo, por supuesto, tiene una agenda distinta, pero fíjense que fortalece la fe de Marta, porque es ahí donde están hablando, donde Jesucristo le pregunta, ¿tú crees esto? Lo que acabamos nosotros de preguntarnos, ¿no? Esta, esta parte acá, donde dice Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se lo estaba diciendo a Marta, ¿verdad? Se lo estaba diciendo a Marta y la gran pregunta, ¿tú crees esto? Si bien Marta ya creía en la resurrección, ¿acaso pudiéramos darnos la oportunidad de ver un milagro de Dios para que se fortalezca nuestra fe? Marta ya tenía fe, al igual que María, pero Marta fue expresiva, lo dijo, lo declaró y Jesús le dijo, vamos a fortalecer tu fe. Así es que hay un primer cristiano en este ambiente de Semana Santa. Es una muy buena pregunta para nosotros. ¿Qué tipo de creyentes somos, no? Podemos ser creyentes conocedores de las Sagradas Escrituras, con una fe fundada en la palabra de Dios, y sin embargo las situaciones difíciles nos ahogan y a veces llegamos con el Señor y decimos, si tú hubieras estado aquí antes, no hubiera sucedido esto. Pero el Señor le dice, yo no me equivoco con mis planes, ¿no? Así que el Señor fortalece nuestra fe. María fue llamada por Marta, le dijo, el Señor te llama. Con María, pues, muy emocional, ¿verdad?
llegó llorando ante el Señor y no le dijo nada, ¿no? Otro tipo de creyente, aquel que medita, ¿no? Aquel que medita, que reflexiona, que no quiere expresar palabras de ofensa al Señor, y el Señor le consuela. Es ahí con María, y bueno, a lo mejor también estaba Marta, que Jesús camina hacia la tumba y ahí llora también Jesucristo, ¿no? Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús si sabía que iba a resucitar a Lázaro? La misma palabra lo dice, ¿no? Jesús llora por la tristeza humana, ¿no? Por el desconsuelo humano. Es muy interesante ver cómo en el Génesis no solo Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual lamentablemente comieron los primeros seres humanos, y pues irónicamente a la larga ya no sabemos qué es bueno y qué es malo, ¿no? Sino también estaba el árbol de la vida, precisamente para sanarnos de cualquier dolencia. Y la muerte sigue siendo un tema eh, pues doloroso, ¿no? Un tema que nos muestra la fragilidad y la debilidad humana. Un tema que nos hace notar la maldad del ser humano hacia sí mismo, ¿no? Hacia su prójimo. Bueno, Jesús llora entonces al ver cómo somos incapaces de mantenernos con vida nosotros mismos, ¿no? Así que Jesús consuela el dolor de aquellos cristianos, de aquellos creyentes que, pues si bien aman al Señor, están sufriendo, ¿no? Y evidentemente con Lázaro. Bueno, muy interesante esto, ¿no? Jesucristo resucita a Lázaro, pero Lázaro a la larga volverá a morir años después. Porque es un tipo de resurrección eh, no hacia la eternidad, ¿verdad? Sino es una resurrección temporal la que le da a Lázaro. ¿Por qué entonces resucitaría a Lázaro? Irónicamente, si ustedes leen las escrituras siempre en este contexto, se darán cuenta que los mismos líderes religiosos, al ver esta situación, al escuchar de este evento, no solo están planeando la muerte de Jesús, sino la muerte de Lázaro también. Es irónico eso, ¿no? Volver a la vida para ganarte más enemigos y que te sigan buscando para hacerte daño. Pues evidentemente Lázaro volvió a morir, no sabemos cómo, ¿verdad? Pero ahí está el otro creyente, ¿no? El que ya está muerto, y quizás muchos de nosotros en algún momento estuvimos casi en sepulcro, inactivos, ¿no? Eh, tiramos la toalla en las cosas de Dios, en el reino de Dios, ¿no? En su palabra, en el testimonio, en ese esfuerzo que constantemente hemos de hacer. Lázaro, pues, muestra un tipo de cristiano que ya está en la tumba, ¿no? Y Jesucristo lo levanta para cumplir su propósito. Y a la larga tendría pocos años de vida Lázaro, así es que era importante que no solo se levantara de la muerte para testificar de lo que Dios había hecho, sino que cumpliera con su propósito. Evidentemente su propósito también era testificar de lo que había, del milagro que se había dado, ¿no? Así es que, bueno, en Juan capítulo 11 del versículo 17 al 44, vemos cómo Jesucristo atiende la necesidad de estos tres hermanos. Lázaro pues estaba muerto, necesitaba volver a la vida. María estaba desconsolada, recibió el consuelo de Cristo. Imagínense qué alegría la de María ver a su hermano resucitado. Y Marta, ¿verdad? Que testifica su creencia, es fortalecida en su fe. La gran pregunta para nosotros, mis queridos amigos, entonces es, ¿y qué de nosotros, no? ¿Y qué de nosotros en este tiempo de Semana Santa, donde recordamos la resurrección de Cristo? ¿Hemos resucitado nosotros en Cristo? ¿Hemos fortalecido nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está avanzando nuestra fe? ¿Necesitamos que el Señor venga a fortalecer nuestra fe, a consolar nuestro dolor o a motivarnos y darnos más tiempo para cumplir nuestra misión en este mundo? ¿Y cómo lo decimos, no? Y Jesucristo mismo lo dijo: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
por cuanto desde el Antiguo Testamento se dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob están muertos, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. La muerte es sórbida cuando estamos en Cristo Jesús, dice 1 Corintios capítulo 15. Mis amados hermanos, celebrar la resurrección de Cristo no solo es importante para nuestra fe, sino es la realidad de todo este evento, de todo este tiempo de Semana Santa que estamos celebrando en este nuevo año, ¿no? ¿Crees esto? La pregunta de Cristo para nosotros. Pues Él es la resurrección y la vida. ¿Qué de tu fe? ¿Cómo estás? Como Marta, ¿no? Muy conocedora de la palabra de Dios, preguntándose por qué Dios no ha llegado a tiempo. ¿Necesitas consuelo como María? ¿O necesitas revivir para cumplir con un propósito? Creo que todos necesitamos algo de estos tres hermanos, ¿no? Jesucristo entonces no solo impactó a todos con este milagro, sino nos muestra que atiende las necesidades de estos tres hermanos de forma diferente, ¿no? Bueno, nosotros somos hermanos en Cristo Jesús. Somos hermanos de Jesucristo, inclusive, dice su palabra. ¿Qué necesitamos del Señor? ¿Cómo podemos emprender el camino para fortalecer nuestra fe a partir de esta semana de reflexión? ¿Cómo podemos consolar nuestro dolor ante las situaciones difíciles de la vida? ¿Cómo podemos levantarnos para cumplir nuestro propósito? O evidentemente las tres, ¿no? Fortalecer la fe, consolar el dolor, cumplir con nuestro propósito. Papito Dios, en el nombre de Jesús queremos venir ante ti, agradecerte, Señor Jesucristo, por tu resurrección. Has sellado un pacto nuevo, Señor, que está vigente el día de hoy. Señor, necesitamos fortalecer nuestra fe. Tenemos conocimiento bíblico y sin embargo necesitamos ver con tus ojos para fortalecer nuestra fe en tiempos de incertidumbre, en tiempos de desafíos, de engaños. Necesitamos, Señor, consuelo en medio del dolor, porque es mucho, Señor, lo que seguimos sufriendo, seguimos viviendo. Y necesitamos levantarnos de esa tumba que nosotros mismos hemos fabricado para cumplir con nuestro propósito. Gracias, Señor. Te pedimos que este tiempo de descanso, este tiempo de reflexión nos sirva para encontrar, Señor, ese plan que necesitamos para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias te damos y en el nombre de Jesús nos encomendamos para que tú, Señor, nos ayudes a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos, gracias por siempre sintonizar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios nos bendiga y que pueda mostrarnos su gloria. Bendiciones.